¿Qué tal, chicos, cecitos? Es una bendición para mí dirigirme a ustedes. Me tocó en este módulo, que es el quinto módulo, la materia de predicando. Y es bien interesante, ahora que estuve repasando todo esto, me recordó el Señor cómo preparar un sermón, una predicación. Así que vamos a ver la lección 2, la predicación bíblica, comprendiendo a la audiencia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas. Señor, queremos no solo aprender, sino ponerlo por práctica. Gracias por esta lección que nos vas a dar hoy, Señor. Y, Señor, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Fíjense que comprendiendo a la audiencia, que es el título de esta lección, tenemos que entender como cada materia que ustedes toman en el CECI, hay un propósito o varios propósitos, pero uno de ellos es, en esta lección vamos a enfatizar la importancia de comprender a la audiencia, al blanco, cuando nosotros preparemos un mensaje. Es muy importante conocer el blanco, conocer a la audiencia, porque luego a veces por eso erramos, no miramos a la audiencia. Pero vamos a ver puntos principales. Por ejemplo, tenemos que guiar a los que nos escuchan a descubrir la verdad en un texto por ellos mismos, es decir, con la palabra de Dios. Es más poderoso y memorable que cuando les contamos nuestras propias experiencias. Entonces, también va acompañado, ya más adelante, o creo que lo hemos visto, también los ejemplos que debemos poner cuando compartimos una predicación. Y un resultado que vamos a tener en esta lección es comprender, más bien, comprometernos en ayudar a la audiencia a descubrir perfectamente el significado del pasaje que estamos predicando a ellos. Sí, entonces, bien importante esto. Ahora, vamos a dar una introducción. ¿Vieron ustedes en la sección de métodos de estudios? Se enfatiza la importancia de descubrir el significado del texto en vez de suponer nuestros pensamientos e ideas en ello. Ahora, cuando el método inductivo se usa para el estudio personal, podemos asumir que conocemos nuestro contexto. Y cuando se utiliza en un grupo pequeño, también podemos esperar que los participantes estén conscientes de su propio contexto. Y es bien padre cuando nosotros compartimos en un grupo pequeño, como que nos conocemos más, ¿no? Pero bueno, también ahí tenemos que poder hacer una aplicación razonable a sus vidas. Es lo que se está viviendo. Entonces, voy a enfatizar, un tiempo significativo de la preparación del sermón se debe dedicar a quien estará escuchando el mensaje. Y ahora vamos a ver puntos importantes. Punto número 1, la predicación en el Nuevo Testamento. Vamos a darnos cuenta que al ver las predicaciones del Nuevo Testamento, vemos que no se predicó la misma cosa en cada ocasión, sino que todas esas predicaciones en el Nuevo Testamento se fueron ajustando según las necesidades y también, muy importante, según el nivel espiritual de la audiencia. Nosotros tenemos que tomar muy en cuenta estos puntos. Vamos a ver un inciso en lo que es la predicación del Nuevo Testamento. La predicación de Jesús. Jesucristo es el mejor ejemplo de un gran comunicador que el mundo jamás ha vuelto a ver ni veremos. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Aunque podemos entender que Él, siendo Dios, pues tenía un entendimiento mucho más profundo de las necesidades de la audiencia. Entonces, pero nosotros también tenemos que considerar cómo Jesús hablaba a los diferentes grupos, ¿verdad? Que él compartía. Por ejemplo, cuando les hablaba a sus discípulos, cuando les hablaba a los fariseos, cuando les hablaba a los fariseos que no querían escuchar, Él daba advertencias muy severas, lo podemos ver en Mateo 23. Cuando les hablaba a sus discípulos, ¿de qué manera les hablaba? Aunque a veces les hablaba fuerte, pero
sus mensajes para ellos eran más suaves y también casi siempre de palabras de ánimo. Esto es bien padre leerlo y entenderlo también para nosotros y a la vez para poder compartir. Vemos esas palabras de ánimo en Juan capítulo 14, ahí vemos cómo les habló a sus discípulos, les habló Jesús, el camino al Padre, las promesas del Espíritu Santo y bueno, más adelante vemos que él mismo les habla, Jesús, la vid verdadera. Entonces vemos una diferencia de mensajes. También Jesús da los mensajes de manera comprensible. Por ejemplo, cuando habla a la mujer en el pozo, da un ejemplo y le habla al agua. Lo vemos en Juan 4. Cuando a Nicodemo y el fariseo presentó el tema de un nuevo nacimiento, lo vemos, Juan 3. En Mateo 13, del 10 al 15, Jesús explica a sus discípulos que él predicaba a las multitudes con parábolas. ¿Y para qué hacía esto? Para que no pudieran entender la verdad, que no estaban dispuestos a obedecer. Sin embargo, él les explicaba plenamente todo esto a sus discípulos. Lo vemos en Marcos, capítulo 4, de los versículos 33 al 34. Y bueno, tenemos el ejemplo de Jesús en cuanto a cómo predicaba, pero también un gran ejemplo que vamos a ver el inciso B, la predicación de Pedro. ¿Quién era Pedro? Recordamos lo que pasó con Pedro ya cuando aprendieron al Señor Jesús. Él padeció, sufrió porque negó a Jesús y como que Pedro se quedó un poquito estancado para hablar porque se sentía mal, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando Pedro empieza a predicar, vemos que aprende ¿de quién? Aprendió del predicador, maestro, Jesús. Pero cuando él empieza a predicar, ajusta también su mensaje a la audiencia. Por ejemplo, considera la diferencia entre los sermones que Pedro predicó a la multitud judía en el Pentecostés y lo que predicó a los gentiles en la casa de Cornelio. Con los judíos, Pedro comenzó a repetir las palabras de Joel en el Antiguo Testamento que vemos en Hechos 2, 17 al 21. Cuando les predica, ahí ellos estaban familiarizados con este pasaje, pues ellos estudiaban el Nuevo Testamento, la ley, la Torá, el Antiguo Testamento, y valoraban mucho las escrituras también del Antiguo Testamento. Y tuvo en su sermón breve referencias más de los salmos de David. Este sermón fue claramente comprensible para los judíos. ¿Y saben cuál fue el resultado cuando él habla del contexto? Y a través del Espíritu Santo, Pedro los lleva a un gran arrepentimiento. Bueno, también podemos ver el discurso de Pedro a los gentiles ahí en la casa de Cornelio. Fue muy diferente a lo que acabo de compartirles. Pedro les habló del ministerio y de la muerte de Cristo. Claro, nos habla de Hechos 10, 34 al 35, que también ellos ya tenían un contexto. Entonces, otra vez, ¿cuál fue el resultado? Tan dramático, tan fuerte, que hubo un gran arrepentimiento también aquí. Entonces podemos tomar estos ejemplos del Señor Jesús, de Pedro, y también en el inciso C vamos a ver la predicación de Pablo. Querido alumno, tú vas a ver en tu manual que tienes una tablita para comparar los sermones de Pablo. En la página 133 estamos, donde nos habla de los sermones de Pablo. Vamos a ver, él cita textos de la Biblia, mira a la audiencia o se da cuenta de la audiencia que tiene, hace una introducción y después el mensaje con los resultados. Por ejemplo, está hablando del texto en Hechos 13, 16 al 41, les habla a los judíos no creyentes en Antioquía y en Pisidia. Esa es la audiencia, judíos no creyentes. ¿Qué introduce? La historia de Israel en referencias del Antiguo Testamento. O sea, ellos
les habla del contexto que ellos ya sabían. ¿Y cuál es el mensaje? Las necesidades del arrepentimiento. Y siempre, como clave, Cristo. Después vemos en el capítulo 17 de los versículos 22 al 31, que les habla a los gentiles no creyentes en Atenas. ¿Y qué es lo que introduce? Ellos estaban ahí con muchos altares, si los recordamos. Sus altares locales, podemos recordar cuando les está hablando de hay un altar vacío que dice al Dios no conocido. Entonces, él introduce en ese contexto para hablarles ya con el mensaje de la omnipresencia de Dios y de la resurrección de Cristo. Siempre Pablo los lleva a hablarles de Cristo, del arrepentimiento y de la resurrección de Cristo. Luego en el capítulo 20, de los versículos 18 al 35, les habla a los ancianos en la iglesia en Mileto. ¿Qué introduce? Siempre estamos viendo un contexto. Él empieza a hablar de su vida, de su propia vida de Pablo. Entre ellos empieza a darles algunos ejemplos de lo que él era. ¿Y cuál es el mensaje? La omnipresencia de Dios y en este punto es la vida de Pablo entre ellos. ¿Y cuál es el mensaje? Les habla del deseo de Pablo de servir al Señor. Y también la responsabilidad de atender al rebaño. Y vamos a ver otro ejemplo. Del capítulo 22 y de los versículos 1 al 21, les habla a los judíos no creyentes en Jerusalén. ¿Cuál es el trasfondo y cómo introduce Pablo? Él se habla, da el ejemplo de él mismo como fariseo y perseguidor de la iglesia. ¿Y cuál es el mensaje? Es su propia conversión y la misión que ya tiene a los gentiles. Y vamos a ver un último ejemplo en esta tablita, que es a quien le habla al rey Herodes Agripa en Cesarea. ¿Y cuál es la introducción? Él introduce hablándoles de que deben de respetar al rey Agripa. Fíjense qué hermoso que Pablo toma el contexto para introducir el mensaje. Y también habla de él mismo, de la vida vieja de Pablo. ¿Cuál es el mensaje que da? Es la conversión que él tuvo a Cristo. Y también les habla que Cristo les perdonó. Entonces nos damos cuenta en toda esta tablita que resalta varios hechos y que Pablo revisa a la audiencia con la que habla. Ahora, también Pablo usa su testimonio personal y a varios grupos. El compartir su viaje espiritual personal era una alta prioridad para Pablo, sin importar a quién le estaba hablando. Nosotros muchas veces vamos a introducir quién éramos sin Cristo y qué hizo Cristo por nosotros. Pero cuando nosotros estemos dando algún mensaje, una predicación, algo que compartir, tenemos nosotros que hablar en un mayor porcentaje de la nueva vida en Cristo. Porque muchas veces nosotros damos ese mensaje de nuestra conversión, pero hablamos mucho tiempo, muchos minutos de lo que éramos antes y damos muy poco tiempo a nuestra nueva vida en Cristo, y tiene que ser diferente. Hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, punto 2, tenemos que apuntar a nuestra audiencia, que es nuestro blanco, porque miren, hay un recuadrito en su carpeta donde nos dice que demasiadas veces los predicadores damos mensajes con poca consideración en cuanto a nuestras audiencias. Y debemos de entender las características importantes de la audiencia. Claro, el tiempo y la experiencia nos ayudarán a saber todo esto. Pero, por ejemplo, si nos invitan a dar una predicación, un sermón, algo que compartir, fíjense qué tan importante. Tenemos que ver la edad de la audiencia, ¿sí? No les vamos a preguntar cuántos años tiene cada quien, pero tenemos que echar una mirada a nuestra audiencia.
Si nos invitan a compartir a una audiencia donde son viejitos, y viejitos, digamos, ya viejitos, tenemos que ver, ver a la audiencia y ajustarnos tanto el contenido como la entrega del mensaje conforme a la edad de la audiencia. Obviamente, pues si hay muy ancianitos en la audiencia, no les vamos a estar hablando de lo más nuevo de la tecnología. A lo mejor sí no se entiende, porque bueno, ya todos ya estamos ahí en la tecnología, pero tenemos que ver ese contexto, la edad. Eso es uno. Dos, tenemos que ver el nivel espiritual. Por eso sería bueno que cuando nosotros compartiéramos y nos presentáramos, podamos preguntar cuántos son cristianos, cuánta gente, o sea, solamente una pregunta muy general. ¿Hay alguien aquí que no conozca de Cristo, que no haya entregado su vida? Y entonces ya vamos a ir viendo el nivel espiritual de la audiencia. No debemos desperdiciar las verdades complicadas con los no creyentes. Por eso debemos de tomar en cuenta el nivel espiritual de la audiencia. También es importante revisar el punto de la educación. ¿Por qué? Porque si por ejemplo a nosotros nos invitaran, voy a poner un ejemplo, en la sierra, donde tal vez la gente ni siquiera habla muy bien el español, nosotros tenemos que ver de qué manera vamos a hablar. Con ese tipo de audiencia no vamos a hablar palabras muy elevadas, entonces no vamos a hablar de manera compleja. Y también si nosotros miramos la educación, gente que tenga una preparación en el estudio secular alta, también debemos de saber dirigirnos a ese tipo de audiencia. Tenemos que ver también los intereses. Si quiere tener la atención de un grupo, si quieres tener la atención, vamos a hablarles acerca de las cosas que les interesan. Luego, un trasfondo étnico. Tenemos que ver ese blanco, que las personas de diferentes trasfondos étnicos ven las cosas por medio de los ojos de su propia cosmovisión. Esto es muy importante. Luego también ver trasfondo religioso. La tradición religiosa está muy arraigada y no podemos ignorar esto. El estado de la familia. Cuando nosotros hablemos por ejemplo, voy a decir, a un grupo de mujeres, tenemos que ver si hay mujeres solteras, casadas, divorciadas, viudas o abuelas que tienen necesidades muy distintas. Entonces tenemos que adaptar esa predicación a los estados de la familia. Empleo, ya lo dije hace un momentito, las profesiones que influyen a diferentes necesidades e intereses. Ahora, tenemos que ver otro punto, lo que necesita la audiencia. ¿Qué necesita la audiencia? Mira, en la página 35 de tu manual, tenemos ahí una dieta apropiada para los diferentes grupos, las diferentes audiencias. Vamos a ver, en la figura 2.2 hay una dieta apropiada. Mira, la carne en la Biblia se usa para los creyentes, para los que ya son cristianos. Es algo más sólido, se está hablando de la carne, no me refiero a lo carnal, sino la dieta que debemos de dar a los creyentes. Ya tiene que ser algo más maduro. Y también aquí en el recuadro nos habla de un grupo mixto. ¿Qué tenemos que hacer? Hablarles. Puede ser que haya gente ya de un nivel espiritual alto, pero también puede estar con los incrédulos o los nuevos creyentes. Entonces se tiene que mediar un grupo mixto. Por eso es importante preguntar quiénes conocen de Cristo, cuánta gente, y ahí a través del Espíritu Santo y de lo que vamos a compartir con la palabra, podemos guiarnos a un grupo mixto. También cuando damos leche es ya sea a los incrédulos o a los que apenas están creciendo en el Evangelio. Debemos notar cuando una persona confía en Cristo. Él o ella o ellos
no están inmediata o automáticamente listos para las verdades espirituales difíciles. Hay un periodo normal de crecimiento para el nuevo creyente en el cual él continúa con la necesidad de tener lechita, por decir algo, a los nuevos creyentes. Y bueno, también hay un punto importante, ayudando a la audiencia a descubrir. ¿Qué tiene que descubrir? La audiencia tiene que interactuar con las Sagradas Escrituras. Sean nuevos, sean incrédulos o ya sean maduros, tenemos que interactuar con las Sagradas Escrituras. Sin importar la escala de crecimiento de nuestra audiencia, la predicación será más poderosa y memorable si abrimos la palabra de Dios. Yo ahorita por el tiempo, bueno, no estoy leyendo, solo estoy dando versículos, capítulos, donde en casa lo vas a leer, y no es suficiente que solamente aprendan de nosotros, ni de los ejemplos. El mismo apóstol Pablo, el mismo Señor Jesús les citaba del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, nuestra audiencia tiene que interactuar con las Sagradas Escrituras. Y bueno, vamos a finalizar este tema. Como predicadores, debemos ayudar a construir un puente entre la audiencia y la palabra de Dios. Ese es un punto muy importante. Ya lo dije y lo estoy remarcando. ¿Por qué debemos de predicar? ¿Por qué no darles la Biblia y dejarles leer a los nuevos creyentes y aún a los que ya somos creyentes? Porque muchas cosas en las Escrituras son difíciles de entender. Aún Pedro pensaba así, y lo vemos en 2 de Pedro 3:15. Alguien debe ayudar a explicar los asuntos complicados y mostrar cómo aplicar las verdades en nuestras vidas. Fíjense que requerimos, sí es cierto, de habilidad y sensibilidad para saber cuándo necesitamos ayudar a descubrir sin llegar a ser un obstáculo entre ellos y la Biblia. No vamos a hablar más de nosotros cuando estemos compartiendo. Vamos a dar ejemplos. Más adelante vamos a ver qué tipos de ejemplos podemos usar. Y bueno, terminamos ya con esta lección, pero te voy a sugerir que repases y apliques las preguntas que están aquí para considerar. Por ejemplo, es la tarea. ¿Qué opinas tú acerca de la manera en que Pablo manejó el asunto de los ídolos? Y tienes que contestar esa pregunta. Vas a estudiar Hechos 17 y vas a contestar. ¿Qué hubieras hecho tú? Con eso mismo, ¿qué hubieras hecho tú? Es ponerlo en práctica. Hay otra pregunta, ¿cuál es la mejor manera de balancear la dieta en un mensaje a un grupo mixto? Y ya vimos ahí, muy breve, pero estudiándolo tú vas a poder contestar. Ahora, ¿qué cosas tú consideras carne y qué cosas son las que consideras leche? Lo vas a contestar. Y hay un plan de acción. Te sugiero que lo realices para que todo esto, que ya tendríamos un contexto para la siguiente lección. ¿De acuerdo? Entonces, próximamente vamos a evaluar uno de los mensajes que has preparado o que has predicado recientemente. Entonces, esto lo vamos a ir desglosando en las siguientes clases. Te agradezco la atención y te invito y te sugiero y te exijo a que leas tu manual y prepares la tarea para un próximo estudio. Muchas gracias y que Dios les bendiga.